Buenas tardes, estimados rectores y rectoras de las diferentes universidades públicas y privadas, estimados presidentes de las diferentes empresas públicas y privadas, estimados gerentes, estimados estudiantes de pregrado y a nivel de posgrado, estimados pastores y pastoras de las diferentes iglesias cristianas evangélicas, estimados empresarios independientes, estimados colegas universitarios. Tengo el privilegio de presentar una vez más el video 567 referente el arte del silencio gerencial. Porque es importante y he pensado y reflexionado sobre ese arte del silencio gerencial. Yo quiero comenzar esta explicación académica. Yo estoy como profesor universitario más de 35 años en la Universidad de Guayana, donde impartí clases a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral en otras universidades. Y yo quiero comenzar con el ejemplo de los estudiantes. Cuando uno está impartiendo una clase presencial, inclusive está virtual, uno observa muchos estudiantes que se aceleran mucho, hablan demasiado, eh, tratando siempre de sobresalir sobre algún determinado tema que uno esté desarrollando. Y eso, con el análisis de este video del arte del silencio gerencial, me hizo pensar en los estudiantes. Cuando en las evaluaciones, cuando estudiantes no, en un silencio total, no hablaban, pero me indicaban que daban buenos resultados, excelentes evaluaciones, excelente trabajo. Eso me hizo pensar de que no es necesario de estar eh, exponiendo cosas, sino entendí de que la mente procesa de una manera en silencio. Está procesando la información y eso es como una computadora, lógicamente. La computadora no habla, pero sí por intermedio del profesional procesa la información y es almacenada la información y se obtiene el resultado. Así es el gerente que habla poco. Cuando el gerente aprende a escuchar y no habla muchas veces. Y eso a veces impacta ante los subalternos cuando están presentando a lo mejor cualquier problema, cualquier tema, y el gerente lo que hace es escuchar. Pero uno cree que el gerente no está analizando. Ese es el arte del silencio. Está procesando la información que está recibiendo. Le está dando un orden, le está dando una importancia para después tomar una decisión. No es necesario de, de expresar muchas veces en una correlación subalterno-gerente, sino escuchar. Y a lo mejor dar algunas palabras clave, pero es importante ese pensamiento que está en el gerente de analizar, dependiendo de la información que está recibiendo. Por eso ese es el arte del silencio gerencial. Los gerentes que aprenden a escuchar en silencio son gerentes más efectivos porque
desarrollan una alta capacidad mental de procesar la información para tomar o dar respuesta dependiendo el escenario que se le está presentando, ese silencio que está. Yo he aprendido, me doy cuenta pensando en del arte del silencio gerencial, que me gusta escuchar, escuchar en silencio, sin dar muchas veces una respuesta. La respuesta se hará posteriormente. Y inclusive, hasta por un texto, por un mensaje, yo puedo recibir la información y no hay respuesta, pero proceso la información. Y a lo mejor la gente que no entiende, o los profesionales que no entienden este proceso mental, le pueden dar una mala interpretación. Yo he aprendido a escuchar a muchos gerentes, inclusive en comunicación, por mensaje, que uno le envía un mensaje, pero no responden, no da respuesta. Pero yo sé que ese mensaje llega, yo sé que ese mensaje es procesado por el gerente o por la persona que uno trata de comunicarse. Uno lo siente, uno lo percibe, uno lo analiza. Porque es importante analizar la característica, el comportamiento de cada gerente indistintamente del nivel. Si es de la alta gerencia, la gerencia media y la gerencia operativa. Porque la mejor estrategia es el silencio gerencial. Por eso es cuando todos los gerentes en una reunión, valga la redundancia, gerencial, presentan un caso, casi nunca hay acuerdo, porque todos hablan, todos piensan. Pero cuando el gerente calla y analiza, presenta mejores resultados. Eso se ve mucho en las reuniones, inclusive en las reuniones de profesores, en todos los ámbitos gerenciales. Las reuniones se convierten en muchas veces un conflicto, porque no aprenden a escuchar, no aprenden a analizar. Es preferible aplicar el arte del silencio. Por eso el arte del silencio gerencial es una estrategia de liderazgo, es una forma de liderizar, es una forma de tomar decisiones dependiendo de la circunstancia que se le presente o el ambiente o el escenario donde está gerenciando. Por eso es que consiste en escuchar más y hablar menos. El buen gerente se convierte o desarrolla la técnica del silencio para escuchar y para analizar. No da respuesta en un momento. Desarrolla una alta capacidad mental que procesa la información posteriormente para la toma de decisiones. Porque el arte del silencio gerencial o del gerente permite que dé buena respuesta, porque esa información que procesa en su parte cognitiva permite de que tome buenas decisiones, con firmeza, con seguridad. Porque al entrar en un intercambio de palabras, muchas veces el gerente no piensa y muchas veces puede dar decisiones equivocadas para tomar una decisión en función de un proyecto, de un programa o en el desarrollo de un objetivo. Por eso los líderes que practican este arte del silencio mejoran su capacidad intelectual, mental, para tomar verdaderas decisiones cuando sean requeridas. Resuelven conflictos y alcanzan el éxito profesional, porque aprenden a guardar silencio. Es la mejor estrategia para procesar la información a lo que se le quiera dar respuesta posteriormente. Yo creo que esto es muy importante. No, cuando desarrollamos esta técnica, que para mí es una técnica,
uno no da respuesta, uno escucha. Y puede ser de sorpresa o sorprendente para el subalterno o para otro gerente que le dan una mala interpretación. Yo he pasado por miles de escenarios en cuanto aprendí a guardar silencio para aplicar estrategias y tomar decisiones después. Porque yo creo que es lo mejor, no dar respuesta en el momento porque es una respuesta muchas veces ficticia, es una respuesta que no se analiza, no se interpreta para dar una verdadera respuesta para solventar un determinado problema dentro o fuera de la organización. Un gerente inteligente busca comprender profundamente las raíces del conflicto y encontrar soluciones. Por eso es que los gerentes inteligentes piensan, cuando guardan silencio, se hacen más inteligentes para la toma de decisión. Por eso los beneficios del arte del silencio gerencial o del gerente permite fomentar la reflexión, el análisis crítico, el análisis reflexivo en sí, con referente a determinado problema que esté dentro de la organización. Permite que los equipos expresen, digan lo que sientan, para que ese silencio que está procesando, que puede ser mal interpretado, y es positivo, porque muchas veces los subalternos se dan cuenta que cuando el gerente habla poco, no habla, es un gerente que después va a tomar una decisión en función de los requerimientos solicitados por los subalternos, porque analiza, interpreta para la toma de decisiones. Por eso es que contribuye con ideas innovadoras, porque interpreta todo lo que se está haciendo. El arte del silencio, esa práctica del silencio proporciona el espacio y tiempo para desconectarse con lo negativo, para desconectarse lo que puede dañar la organización, para desconectarse muchas veces con el mal pensamiento y para desconectarse de lo que está en el mundo externo de la organización. Por eso es que permite dedicar una atención más a lo importante en función del escenario que está viendo o está viviendo. Es una práctica eficaz, es un antídoto para nuestra vida y usarla para mejorar nuestro estilo, muchas veces de vida como gerencial o como ser humano. El arte del silencio en sí es la capacidad de aprender a escuchar eficazmente. La mayoría de nosotros escuchamos solo como una forma de esperar hacia que esperar nuestro turno para hablar. Pero es preferible, cuando nos dan el derecho de palabra, de ser muy preciso, de decir las cosas. Los discursos de hora no dicen nada, los discursos de amplio, pero cuando el gerente o el presidente de una organización se comunica, lo hace de una manera precisa, con pocas palabras, porque eso es parte del arte del silencio y es parte de una estrategia gerencial que está procesando en su mente para la toma de decisión. Por eso es que puede resistir a pensar mientras escuchamos, de no caer, de no dar respuesta cuando no se tiene un verdadero conocimiento o seguridad de lo que se espera dar respuesta. Por eso es que el poder del silencio, como se dice, solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. Es el arte de callar. Yo pienso que los gerentes, los subalternos, si desarrollan esta capacidad intelectual del arte de callar, cuando hay que callar, del arte de hablar poco para hacer más, del arte de interpretar lo que quiere la organización. Por eso uno observa muchos subalternos
que no hablan y son excelentes, es un talento humano valioso con alto conocimiento porque se concentra más en lo que está haciendo, desarrolla una capacidad cognitiva para entender mejor el proceso, para hacer mejor las actividades. Por eso es que el arte del silencio es importante. Mientras se habla más, poco se entiende, poco se logra, porque el cerebro no se prepara para interpretar y analizar a lo que se le quiere dar respuesta. Por eso es que el arte del silencio es importante. ¿Qué mensaje, cómo aprender, perdón, del arte del silencio? A aprovechar las pausas que se puede hacer en una reunión, precisar lo que se está explicando, precisar lo que se está estudiando y ser muy preciso, dos, tres palabras en decir, pero guardarse el pensamiento inteligente o analítico para dar respuestas posteriormente. Por eso es que esos mensajes que transmite el silencio, porque el silencio ayuda a ordenar nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reflexionar, nuestra forma de dar una respuesta. Y esas palabras para hablar mejor y precisar mejor y dar una mejor respuesta, expresar las ideas de un modo más armonioso, coherente, oportuno y pertinente, permitiendo un aprendizaje más dialógico y significativo dentro de la organización y fuera de la organización. Por eso el silencio es estratégico porque permite que el gerente pueda pensar, pueda analizar, pueda reflexionar. Es una forma beneficiosa de ideas, de preocupaciones inoportunas. Muchas veces los gerentes perciben la voz con mayor calidad si se combina con el silencio estratégico que está en su mente. La técnica del silencio en sí consiste en quedarse callado, interpretar lo que se está presentando de lo que se está analizando. Simplemente el silencio durante una conversación. No hablar, escuchar, meditar y reflexionar y desarrollar la propia estrategia a lo que se le va a dar respuesta. Por eso es que el gerente inteligente aprende a aplicar la técnica del silencio. El gerente eficaz es un gerente que aprende a escuchar y a no decir cosas. Entonces, desarrolla ese arte del silencio para aprender a escuchar y tomar decisiones posteriormente. Esta técnica es muy útil cuando instruye que existe contenido de fondo que a los clientes les cuesta muchas veces expresar. Lo puede interpretar el gerente con ese arte del silencio. Y puede ser muy puntual en decir las cosas, porque el arte del silencio desarrolla una mentalidad estratégica, una mentalidad de interpretar y decir las cosas. Cuando un gerente o cuando un subalterno o cuando una persona con un alto talento humano, con un alto conocimiento, sabe interpretar. Sabe que si él siempre ha aplicado el arte del silencio, aprende a interpretar cuando la otra persona tiene también ese arte del silencio. Yo conozco perfectamente a muchos presidentes de organizaciones que tienen un alto desarrollo del arte del silencio. Hablan muy poco, pero uno queda convencido de que están procesando la información que uno la hace llegar. Y yo lo he comprobado muchas veces con altos gerentes. Uno da la información, no responde, pero yo sé que son personas que procesan la información, porque no necesitan dar una respuesta en ese momento. Y yo lo aplico también. A mí me llega un mensaje, yo lo respondo, pero proceso la información
proceso la información las veces de todos los mensajes, es raro cuando doy una respuesta. Esa es parte del arte que desarrolla el gerente, el arte del silencio que desarrolla, y es una técnica estratégica muy importante para desarrollar mayor esa capacidad cognitiva de cada gerente. Por eso el silencio en la toma de decisiones proporciona espacio necesario para reflexionar y evaluar diferentes opciones sin la presión del ruido externo. Es valioso en posiciones de liderazgo donde la claridad mental es clave para la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué se logra con el silencio? El silencio no es ausencia. El silencio es reflexionar, pensar y meditar. Es un momento mágico en el ser humano, un momento mágico en el gerente, en la persona que guarda silencio, en el que el cerebro se relaja y se resetea muchas veces a lo que quiere entender y comprender. Ayuda a prevenir el estrés muchas veces cuando tenemos un alto desarrollo del silencio, la misma ansiedad y la misma irritabilidad que puede estar en el gerente y en nosotros mismos. ¿Qué refleja el silencio? Sirve de pausa reflexiva tras una comunicación para ayudar a valorar los mensajes, la comunicación, la ética en todo momento. ¿Cómo utilizar el silencio estratégico? En las conversaciones, el gerente que guarda silencio, nada más para escuchar, un gerente estratégico, porque muchas veces hace pausa antes de hablar. Que hacer una pausa después de hablar demuestra confianza y asertividad en lo que va a decir. El silencio puede crear espacio para que la otra persona o las otras personas hablen, compartan o hagan preguntas. Y simplemente el verdadero gerente con esta técnica lo que hace es escuchar. Quien no entiende la técnica de los subalternos interpreta, porque tienen la capacidad, ellos saben que el gerente posteriormente, sin decir nada, los escucha para procesar la información para dar respuesta a lo que ellos están planteando. ¿Qué poder tiene el silencio en el gerente? El silencio es política, se puede decir, es defensa y ofensa a la vez. Saber cuándo callar es tan importante en nosotros como seres humanos, como gerente. El mejor observador y el mejor escucha llega muy lejos y descubre los enigmas que pueden estar dentro de la organización y fuera de la organización. El silencio comunica, empodera y fortalece, empatiza y defiende al gerente y a la misma organización. El silencio no es en sí una estrategia, no es una estrategia organizacional, es una estrategia interna que maneja el gerente para tomar decisiones. Pero se le usa en las crisis como primer paso cuando no tiene toda la información a su favor. Estratégicamente, en este caso, tiene que actuar. El silencio inteligente en el gerente y el ser humano. No hables a menos que pueda mejorar el silencio. Más vale permanecer callado que sospechen tu necesidad de hablar y quitarles la duda a los demás o presentarles la duda a los demás. La palabra es plata, pero el silencio es oro, porque el silencio es un impacto que va a crear en la persona, es un impacto a lo que van a recibir la información y es un impacto para la organización. El verdadero gerente que desarrolla esta técnica es un gerente asertivo,
es un gerente que actúa con seguridad. Cuando va a tomar la decisión, la toma con seguridad, con certeza, porque la procesa y la sabe interpretar. Por eso es que pasar de gerente inseguro a líder respetado no ocurre por casualidad, sino por estrategia muchas veces. Por eso repito, la palabra es plata, pero el silencio es oro en el gerente y en el ser humano. La soledad del gerente muchas veces, por la falta de motivación, por el silencio, no hay amistad, lógicamente es una comunicación de trabajo. Puede ser negativo en este caso, porque el gerente, si no tiene desarrollado esa inteligencia emocional, le puede afectar. Por eso, pasar de un gerente inseguro a un líder respetado no ocurre por casualidad, sino por estrategia. Muchos gerentes saben tomar decisiones, pero pocos saben comunicar para inspirar y liderar con autoridad ante la organización. Por eso un líder respetado no habla más, no habla mucho, habla poco y se concentra en lo que tiene que responder. Sino mejor usa su comunicación para influir, muchas veces a lo mejor para persuadir y movilizar a otros. El arte de liderar en silencio, lo que no saben los ejecutivos muchas veces por desconocer esta técnica y que se den cuenta que el silencio lo hace más resilientes, el silencio lo hace más intuitivo, el silencio lo hace desarrollar una mayor visión holística, porque ese desarrollo cognitivo le permite pensar más allá del subalterno, más allá de la organización. Por eso un buen gerente es quien toma decisiones correctas en el momento justo. De manera que el silencio del gerente es importante en las organizaciones para la toma de decisiones. Hay que aprender a desarrollar esta técnica para que se convierta en un éxito y una fortaleza, una resiliencia para él y una fortaleza para la organización. No hay que hablar mucho para tomar decisiones. Por eso es que la mayoría de los gerentes hablan mucho y hacen poco. Es preferible guardar silencio, interpretar cómo deberían darse los cambios y cómo debe crecer la organización para que sea más eficiente, más efectiva para ellos mismos y para el entorno. Espero que estos tips sirvan de reflexión y crecimiento, no solamente para los gerentes, no solamente para los rectores, sino para toda la organización que hace vida en ella, en el logro de ciertos resultados que va a favorecer al entorno. Muy buenas